Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia, 70 años en defensa de los derechos del trabajador del sector, comprometidos con la formación de nuevos líderes sindicales. Obra social del personal de farmacia, el mejor remedio para su salud. Turismo Social de FATFA piensa en el descanso de todos los trabajadores de farmacia, ofreciendo un gran circuito hotelero en todo el país. Instituto Superior de Formación Tecnológica de FATFA apuesta al crecimiento profesional de todos los trabajadores de farmacia en el país. FATFA, conmemorando su 70 aniversario. Bueno, estamos en la segunda parte del programa. Vamos a hablar de salud y temas cotidianos, temas que nos llaman la atención. Por un lado vamos a estar con la doctora Patricia Domenicini hablando de fiebre amarilla y las distintas características de lo que está pasando, qué viajeros deben vacunarse. Y por el otro lado, el tema de los infartos. Por eso nos acompaña el doctor Cristian Caroli, que es médico cardiólogo. Bueno, Cristian, estamos en un contexto que hace mucho calor, que tiene que ver o que no tiene que ver con el infarto, pero nos podemos sentir mal. Y a veces uno puede confundir de pronto una descompensación a causa del calor, el verano, el cansancio, estar agobiado, a que de pronto esté de alguna manera instalándose, madurando, tal vez la palabra es inadecuada, instalándose un infarto dentro de tu organismo, que uno cuando escucha en el día a día, bueno, y le agarró un infarto a tal o cual persona, y te comentan, sí, estuve todo el día, fui a trabajar, fui al otro lado, y cuando lo fui a ver al médico, me ha dicho que comenzó muchas horas antes, o tal vez comenzó en el día de ayer. Bien, bueno, muchas gracias por la invitación. Podemos hablar de dos temas que se tocan pero son separados. Digamos, el golpe de calor, esta situación en la cual el cuerpo aumenta de temperatura por una situación externa, en este caso las fuertes temperaturas, pueden generar una descompensación global, pero también cardiovascular. Pero los cuadros de infarto se producen, los comunes, los más frecuentes, digamos, se producen por otra situación. En general, tiene que ver con una placa de colesterol que puede ser chiquita o moderada o incluso también grande, que por alguna razón se rompe y genera un coágulo que rápidamente tapa una arteria, en este caso una arteria del corazón, y produce el infarto. Ahí lo que vos preguntabas es muy importante, tal vez cuáles son los signos, los síntomas para no demorar la consulta, que tal vez es lo más importante de todo que el paciente sepa. El dolor de pecho es el síntoma cardinal del infarto de miocardio. Disculpa, sí. Cuando habla de dolor de pecho, uno trata de extrapolar quienes hacen actividad deportiva y demás. Cuando uno hace actividad deportiva, o cuando algunos duermen mal, con una posición donde dejan el brazo arriba del cuerpo y demás. Dolor de pecho, ¿qué características tiene para diferenciar un dolor cualquiera que uno puede tener por una dolencia muscular de haber practicado un deporte, de salir a caminar, fue a la playa, lo que fuera? ¿Cuál es la diferencia? Excelente. El dolor de pecho característico del dolor coronario es un dolor que aprieta o que quema. Eso ¿Aprieta en un lugar determinado? Bueno, es más común del lado izquierdo, pero no hay que guiarse tanto por la localización, más por la característica. Si alguien tiene un dolor de pecho, estando en reposo o en ejercicio, no importa, que aprieta o que quema, también es típico que se pueda ir a la mandíbula o que apriete en el brazo, esos son síntomas compatibles con un cuadro coronario. A ver, vamos a repetir. ¿Acá te está doliendo? Exacto. O sea, significa que algo te está apretando fuertemente o te está quemando. ¿Puede llegar también acá? Puede apretar en el cuello, en la mandíbula. En la mandíbula. Y también es frecuente en el brazo. Más Bien. común en el izquierdo, pero también puede pasar en el derecho. Muchos pacientes, cuando vienen con un cuadro coronario, dicen, siento que alguien me pisa el pecho, siento una pata de elefante, siento una plancha. Eso es muy común. Y si un paciente o una persona tiene ese síntoma, rápidamente tiene que consultar, porque esto es un síntoma que está avisando de que algo está pasando. Puede ser un infarto o puede ser
lo que antiguamente se llamaba un preinfarto para hacerlo didáctico. Sí, pero la gente que practica actividad deportiva te va a decir, bueno, yo casualmente me duele el cuerpo, pero me está doliendo del lado del corazón. Bien. ¿Dónde determina la diferencia para decir, bueno, realmente me asusto de cualquier cosa, o me asusto, o me ocupo de lo que me tengo que ocupar? Bien, el dolor en general muscular o el dolor óseo del deportista es un dolor un poco más sórdido, o sea, un poco más general. Es un dolor que cuando uno comprime o el paciente mismo se comprime el pecho, nota que lo reproduce, o sea que siente más o menos lo mismo. Que te tocas. Claro, uno siente que el dolor se exacerba, cosa que no pasa en el dolor coronario. Está. Ese dato no es menor, ¿eh? O sea, el que realiza una práctica deportiva en el lugar donde duele, suponiendo que la zona del corazón, se aprieta y le duele más. Y eso, claro, duele parecido. O sí, que cambia con los movimientos respiratorios. También es típico del dolor muscular o el dolor óseo. Significa que vos inspirás más y también sentís más dolor. Claro, exactamente. Con el infarto no es así. Exactamente. O sea, o uno siente más dolor o cambia. El cuadro coronario, uno respira más, respira menos, se toca, duele siempre igual. Y hay otro dato tal vez interesante. El cuadro coronario es un cuadro que el cuerpo se activa y el paciente puede sentir sudoración, siente taquicardia, o sea, se siente mal. Y eso es un dato importante porque se activa todo el sistema nervioso que está avisando que algo está pasando. En cambio, cuando uno tiene un dolor muscular relacionado a un golpe o una actividad física, duele. Entonces, cuando uno duerme mal, porque a ver, con el estrés que uno vive permanentemente, duerme mal, posiciones incorrectas y demás, y esas posiciones incorrectas que se pueden transformar en cualquier lugar, desde cervicales, cuello, etcétera, también al dormir mal uno siente dolor en toda parte del cuerpo. Y ahí está tus consejos que estás dando para identificar claramente cuándo es el dolor de pecho que está relacionado con un infarto. Exactamente. En general, el dolor coronario es un dolor importante. Puede ser de diferentes formas, pero es un dolor importante. En general, cuando uno duerme de un lado, duerme del otro, el dolor es bastante diferente. Ya digo, con la respiración o con los movimientos cambia. Te van a decir mucho, bueno, todavía no tuve infarto, no puedo distinguir la diferencia. Claro. Bueno, ahí hay un tema también importante. A ver, los pacientes hombres mayores de 50 años empiezan a entrar en una zona de mayor riesgo de eventos cardiovasculares y la mujer a partir de los 60 años. Entonces, si un hombre mayor a 50 años tiene factores de riesgo, o sea, fuma, tiene el azúcar alto, tiene colesterol alto, tiene presión y tiene un dolor de pecho, tiene que consultar rápido. Eso es así. En cambio... repitamos. Colesterol alto, azúcar alto. Exacto. Presión alta. Presión alta. Colesterol alto. Colesterol alto. O sea, los factores de riesgo, la ausencia de actividad física. En cambio, un dolor de pecho, una persona joven que hizo un ejercicio intenso, que fue al gimnasio, es probable que sea... O que estuvo de vacaciones y viste que haces todo lo que no haces durante el invierno, lo haces de vacaciones y me duele el cuerpo. ¿Dónde está esa descompensación ocasionada por una cuestión física o por un infarto? Bien. Igual, lo importante es que el paciente, más que nada este paciente que te comento, ¿no? Mayor a 50 años, o la mujer mayor a 60, pero si tiene un dolor de pecho de las características que hablamos recién, que quema o que aprieta, tiene que consultar. Un electro hecho rápidamente y visto por un médico en una guardia, en un área de urgencias, tiene que poder identificar si el cuadro es de riesgo como para progresar con los estudios o decir, quédate tranquilo, esto es un dolor muscular, anda a tu casa. Dijiste un electro a tiempo. ¿El electro detecta siempre el infarto? El electro detecta la gran mayoría de los eventos coronarios cuando se tapa una arteria, que son los infartos, digamos que hay que actuar muy, muy rápido. Es menos preciso cuando la arteria no se tapa y está obstruida, que puede ser 70, 80, ahí es un poquito menos preciso. Pero hoy, sacando sangre, uno tiene ciertos marcadores que se llaman troponina, que ya tienen muchos años, pero hay algunas troponinas más sensibles que permiten detectar cuadros muy, muy incipientes. Entonces, con el interrogatorio, o sea, con lo que nos cuenta el paciente, con un electrocardiograma que se puede hacer en cualquier lado y con un análisis de sangre, se puede detectar realmente más del 90% de los eventos coronarios, pero de todas maneras, aunque uno no lo pueda detectar, un médico con mediana experiencia puede tomar las precauciones para no dejar ir al paciente y hacer los estudios que corresponden. La pregunta que yo te hago es la siguiente. Vamos a todos aquellos que trabajan en la medicina preventiva, se hacen los chequeos anuales y de pronto el cardiólogo, vos, todos los profesionales, dicen, bueno, de acuerdo, estudian, entonces, bueno, la ergometría, obviamente el electrocardiograma, el ecodoppler y demás.
¿Eso es garantía? Y ahí está la pregunta en la cual estamos todos involucrados. ¿Eso es garantía que no vas a tener ningún episodio posterior? No, eso no es garantía. Lo que nos muestran los estudios es cómo estamos. Todos esos estudios son muy importantes porque nos dicen cuál es nuestro riesgo. Bien. No es lo mismo. Discúlpame, para aclarar a la gente, porque ustedes van recomendando, primero, obviamente, conocíamos el electrocardiograma. Después, la ergometría. Bien. Y de la ergometría también te quiero hacer otra pregunta. Ergometría, porque de pronto lo veo, uno que hace actividades deportivas. Sí. Y me ha tocado con el doctor Simón Salver, dije, no, yo quiero que me exijan más en esta ergometría, porque en el gimnasio yo me exijo más. Quiero que me midan en el nivel de exigencia que estoy en el gimnasio. Bien. ¿Eso lo debe pedir uno al médico? Lo puede pedir. El médico, a ver, ¿cuándo y cómo evaluar a un paciente preventivamente? Hoy está bastante estandarizado en la medicina. Creo que el paciente... Me refiero a la parte anaeróbica, la falta de ausencia de oxígeno y demás, para saber si de pronto en una situación de mayor compromiso de oxígeno el corazón empieza a fallar, ¿no? Hay pruebas más exigentes para deportistas de alto rendimiento. Sí, eso para los más jóvenes. Pero para hacer una evaluación cardiovascular está bastante estandarizado. Y lo que te quería comentar es que, a ver, el 90% de los eventos cardiovasculares coronarios se explican por los factores de riesgo conocidos, esto que hablamos. Segundo, los estudios nos permiten saber en qué lugar del riesgo está el paciente, o sea, si está en un bajo riesgo, en un riesgo moderado o en alto riesgo de tener un evento cardiovascular. Eso no nos garantiza de decir va a tener o no va a tener, sino de saber en qué parte de esa escala está el paciente ubicado. En los pacientes de alto riesgo tenemos muchas estrategias para intentar prevenirlo, desde ir a hacer un cateterismo y mirar directamente a ver si las arterias están comprometidas, a el paciente de menor riesgo, bueno, hacer estudios de laboratorio, una ergometría. Entonces tenemos formas de ser un poquito más agresivos para conocer la enfermedad en el paciente que viene a la consulta y tiene un perfil de alto riesgo para prevenir el infarto, o aquel que no. Entonces con eso podemos aproximarnos, si bien no es una garantía, nos podemos aproximar a saber qué grado de enfermedad tiene el paciente. Y muchas veces lo hacemos. Cuando detectamos un paciente de riesgo, hacemos los estudios, detectamos que hay enfermedad grave y el paciente termina antes de un infarto en una angioplastia o en una cirugía coronaria. Cristian, volvemos en instantes. Me voy a pasar a la otra parte del estudio, que estamos con la doctora Patricia Dominicini. Patricia, vamos a cambiar de tema. Viste que uno le busca asociatividad. La semana pasada habíamos hablado de golpe de calor, pero a veces uno, el usuario común, el de a pie y demás, nos confundimos. Lo que pasa, la actividad física, el gimnasio, el calor, y bueno, un tema tan sensible en la cual te juegas la vida como es el tema del infarto. Pero vamos a otro de los temas, estamos viajando, ¿sí? De vacaciones, hoy por hoy la gente viaja mucho al exterior, y el tema de la fiebre amarilla, ¿sí? Sí. ¿Hay casos de fiebre amarilla en Argentina? ¿Sí o no? Puede haber algún caso. Las noticias lo que nos están diciendo es que hay algún caso en Brasil, que es justamente uno de los destinos más elegidos. También hasta Tailandia, hay distintos países donde hay fiebre amarilla. Convengamos que la fiebre amarilla no es una enfermedad que se haya erradicado, o sea, es una enfermedad endémica de estas zonas, fundamentalmente tropicales, en donde, si bien es una enfermedad viral, necesitamos un vector, alguien que transmita a este virus, y que ese es el mosquito. ¿Sí? Sabemos que el mosquito, entre ellos el Aedes aegypti, no está erradicado tampoco, por lo tanto, fiebre amarilla sigue habiendo. En estos lugares es una endemia, no hay estas epidemias, no hay un gran número de casos, porque también puede pasar en ciertas zonas donde no se conozcan si hubo o no hubo casos, y si hubo, cuántos casos hubo. ¿Sí? Lo importante en esto es tomar las precauciones, o sea, si yo sé que voy a, por ejemplo en estos casos, a veranear a Brasil, sé que, bueno, el clima es cálido, es un típico clima tropical, mosquito hay... El vector es el mosquito. Es el mosquito y demás, bueno, sería conveniente
digamos, si no estoy vacunada, aplicarme la vacuna contra la fiebre amarilla, más allá de cualquier otra medida disculpa, ¿qué campaña de preventiva? vacunación? Vas con tus hijos. Sí. ¿Qué vacunas incluyen la vacuna de la fiebre amarilla? Y de pronto no sabemos que está cubierto de esa vacuna. No, la vacuna de la fiebre amarilla es totalmente separada, es específica. Del calendario de vacunación. Exactamente, no entra dentro del calendario de vacunación, por eso es que siempre uno tiene que averiguar a qué país viaja y si en ese país me exigen además tener la vacuna. ¿Tenés atrás tuyo el mosquito El vector? mosquito, sí, el mosquito amarilla. tan conocido que, como yo siempre digo cuando hablo en las clases, acá lo vemos, discúlpame, el mosquito acá muy lo vemos en una crítica a la televisión, a Totalmente. nosotros mismos. Acá mostramos el mosquito. ¿Quién en la práctica mira el mosquito, las características del mosquito y demás? Lo único que hace es matarlo. Y de pronto claro, y de pudo haber repente, sido o no este mosquito. Exactamente, digo, cuando lo tengamos muy cerca y con una lupa o con muy buen par de anteojos podemos llegar a ver esa característica que tiene de las patas rayaditas, ¿sí? Y digamos con la contra que tiene, que no es un mosquito ruidoso. O sea, estamos acostumbrados siempre, fundamentalmente cuando dormimos, a sentir ese zumbidito cerca del oído. Bueno, este mosquito no. Este también mosquito, ¿cómo se llama? El Aedes aegypti. El Aedes aegypti. ¿También lo podés ahuyentar con el off? ¿Lo podés ahuyentar con el espiral? Sí, con cualquier repelente. Por eso es repelente. Fundamental que dentro de, digamos, el botiquín o las cuestiones cosméticas que una familia siempre lleva de vacaciones, lleve los repelentes adecuados. Inclusive hablo de los adecuados para aquellas personas que pueden llegar a ser alérgicas o los pacientes más pequeños, en donde, bueno, en general se les aplican preparados a base de citronela, que no son tan tóxicos. Pero es fundamental. Sí, claro, bueno, perfecto. La pregunta que te hago es, bueno, ¿cómo se diagnostica? ¿Cómo puedes saber que este mosquito fue el que pasó por tu organismo? Y ahí es a nivel médico y a nivel de la detección de ciertos anticuerpos, ¿no? Sí. Yo, digamos, sería conveniente decir ahora que las personas que tienen síntomas que son muy similares a un estado gripal, ¿sí? O sea, la fiebre aguda, o sea, la fiebre que aparece de la nada, náuseas, dolores musculares en la espalda, fundamentalmente fuertes. En algunos casos suelen dar ciertas erupciones y que de repente, bueno, vayan a la consulta médica y se ven con que el médico le dice, bueno, vamos a estudiar y de repente vamos a descartar que tenga, en este caso, por ejemplo, fiebre amarilla, ya que hablamos de este mosquito, por ejemplo, que le digan, vamos a descartar que tenga dengue, y uno se asusta. Bueno, no es cuestión de asustarse, sino es cuestión de ver realmente si pasó una cosa así y le extraen sangre simplemente para detectar por medio de una reacción bioquímica la presencia de estos anticuerpos. ¿En cuánto tiempo, ante una situación de alerta, uno puede saber si lo picó el Aedes aegypti o de pronto el mosquito? Sí, o sea, si existen anticuerpos contra ese virus. O fiebre amarilla o de dengue. En pocos días, porque dependerá del, digamos, del análisis que se emplee, de cuál es el estudio que empleen para detectar ese tipo de anticuerpos. Lo que van a hacer los médicos, obviamente, va a ser hidratar al paciente y tratar los síntomas, o sea, que baje la fiebre, que no tenga tanto dolor, ¿sí? Pero en el caso de la fiebre amarilla, que es lo que empezamos hablando, existiendo la vacuna, lo primordial es darse esta vacuna, que es una única dosis, o sea, no es una vacuna que necesite ningún tipo de refuerzos, o sea, yo puedo aplicármela hoy. ¿Cuánto tiempo dura? Dura de por vida. ¿De por vida? De por vida, sí. O sea, a los 30 días de aplicada la vacuna yo ya puedo tener un título adecuado de anticuerpos que me van a prevenir contra este tipo de enfermedades, ¿no? Bien, hablemos de los viajeros, ya que estamos y bueno, que se está intensificando el turismo internacional. Sí. No quiero decir en detrimento del turismo local porque es una situación que no agrada. Pero, ¿qué otro tipo de prevención debemos tener para viajar, no? Fundamentalmente, bueno, en estos países tropicales donde hay fiebre amarilla y donde haya malaria, ¿sí? Hay muchas enfermedades que no están erradicadas en muchos lugares. Entonces, bueno, para la malaria también hay tratamientos, si bien no hay vacunación, bueno, pero hay que tomar una cierta medicación antes de viajar. Entonces, ¿Cómo cuál? ¿Qué se toma para la malaria? Y los antimaláricos, hay uno solo, ahora no recuerdo la... ¿Son inyectables? No, son comprimidos. Son ¿sí? comprimidos. Son comprimidos, sí.
Pero por eso, lo fundamental, cuando vamos a estos destinos llamados exóticos... Sí, África, Asia. África, Asia, vos te nombraste Tailandia, hay quienes van, bueno, ahora se está poniendo de moda entre las personas de 20 y pico de años viajar a Vietnam, a Laos, Sí, por ejemplo. Bueno, informarse... O sea, si vía oral se puede tomar antimalárico. Sí, siempre igualmente Con indicado por el médico. prescripción médica, Y porque en muchos lados, vuelvo a repetir, en muchos lados me piden antes de entrar al país algún tipo de certificado que diga que yo ya hice un tratamiento, que estoy vacunado contra determinadas enfermedades. Entonces, bueno, frente a eso, informarse bien en las embajadas qué es lo que se pide. Y bueno, acercarse fundamentalmente al Malbrán, que es donde tienen todos estos, digamos, están los médicos especialistas para saber si es que hay que vacunarse o hacer un determinado tratamiento o no. Patricia, muchísimas gracias. No, por favor. Nos pasamos acá a la otra parte del estudio. Estamos hablando de infartos, cómo prevenir los infartos con el doctor Cristian Caroli. Cristian, bueno, sí. comentamos varias cosas, ¿no es cierto? Hablamos de aquellas personas que practican deporte, hablamos de cómo distinguir los distintos tipos de dolores. Pues si es un dolor común y habitual, es un dolor que puede ser una señal de alerta temprana. Y después desarrollaste los distintos estudios, ¿sí? ¿Cómo son las...? Explícanos a todos, o sea, cuando te dicen te hacen un ecodoppler, ¿qué es un ecodoppler y qué te ofrece diferente respecto de una ergometría? Bueno, un ecodoppler es un estudio, es una ecografía, como le hacen a las mujeres embarazadas para ver el bebé, es una ecografía para ver el corazón. Sacan una foto. Saca una foto, en realidad... del estado del corazón. Claro, uno lo ve en movimiento y a eso le saca una foto que después va para el informe. Pero el estudio es un estudio en movimiento, uno ve en tiempo real cómo se mueve el corazón y la partecita de esa Doppler es una parte del estudio que permite evaluar los flujos del corazón y así permitir ver si alguna válvula, fundamentalmente, para hacerlo sencillo, si anda bien o anda mal. Bien. Hay varias enfermedades del corazón que tienen que ver con... Puede detectar válvulas que no funcionan bien. Exactamente. Y te hago la repregunta. Algunos te dicen, bueno, me colocaron 4 stent. ¿Qué es el stent y por qué le colocaron los stent vinculado a aquella persona que se está haciendo estudios preventivos? Bueno, el stent es como un rulerito de metal muy chiquitito que permite destapar la obstrucción que tiene una arteria. Eso se coloca en el contexto de un infarto agudo, cuando la arteria se tapa de golpe, o también se puede poner en el contexto de un cuadro de dolor que ha aparecido, pero el paciente no se ha infartado, fue al médico, le hizo un ecodoppler con esfuerzo, que vendría a ser parecido a la ergometría, pero es mirando el corazón con un eco, o una ergometría común, o la famosa cámara gamma, y si ese estudio marca que hay una zona del corazón que no se irriga, se hace el cateterismo, el famoso cateterismo, se mira dónde está la obstrucción y ahí se pone el stent. ¿Cómo se coloca el stent? Básicamente es un estudio hoy relativamente sencillo, a través de un catéter que se pincha la arteria radial o la arteria femoral, se llega hasta la arteria coronaria obstruida, se pasa la obstrucción y el stent se expande y aplasta la placa de colesterol sobre la pared y queda ahí. Después el stent se recubre con el tejido propio. Una pregunta muy común, ¿el stent se saca? No, el stent queda ahí, forma parte de la arteria y va a quedar con el paciente toda la vida. Lo importante es ir controlándose porque a veces el stent puede llegar a tener algún grado de reobstrucción que en general se da en los primeros 6 meses y si eso no pasa, en general el stent ya se incorpora al cuerpo y no va a tener mayor problema. Una persona que tuvo un episodio de esta índole y demás, veo que ya antes, hace muchísimos años, de por vida, no hagas esto, veo que mucha gente hace vida normal. Y cuando digo vida normal es actividad deportiva, actividad sexual normal y demás. ¿Es correcto? Así es, sí. La idea de la medicina actual es darle calidad de vida y cantidad de vida a la gente. En general, el paciente coronario bien tratado puede hacer una vida absolutamente normal. El tema es justamente haber previsto todas las situaciones, resolverlas y la adecuada medicación y el seguimiento le va a permitir hacer una vida absolutamente normal. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Señores, ha concluido el programa del día de hoy. Nos vemos la semana que viene con mucho más Proyecto Federal.